Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigos y seguidores de su programa La Hora PAF. Espero y se encuentren muy bien el día de hoy. Nuevamente tengo aquí el gusto, me complace estar conversando con ustedes este día, este miércoles 4 de noviembre, ya casi de que se termine el año, por cierto. Estamos ante una situación que, en pandemia, en una emergencia sanitaria, en donde en muchas ocasiones pues estamos en casa o no podemos salir de la misma, en home office, y bueno, con gusto estamos para ustedes. Aquellos que sean nuevos o que estén visualizando por primera ocasión esta transmisión de la hora PAF, les comento, esta es una transmisión que se realiza por parte de la casa editorial Casia Creaciones, con los colaboradores, escritores y articulistas de la misma, y también con la revista PAF. El fin es brindarles la información acerca de temas de novedad, temas de relevancia o bien simplemente temas por los cuales han surgido diversas dudas en algún momento o en alguna temporada. Siendo así, en esta ocasión me complace estar con ustedes con el tema de los supuestos en los que procede la facturación a través del sistema adquiriente, que también se denomina como una autofacturación. Coloquialmente así la ubicamos nosotros en muchas ocasiones, pero debemos de saber en qué consiste, qué es o para qué sirve. No es otra cosa más que poder emitir a sí mismos las facturas por las compras que realicemos. Pero Juan, ¿a poco procede en todo momento? No, no procede en todo momento. Solamente son ciertos supuestos en los que la legislación, en dado caso la resolución miscelánea fiscal, así lo permite. Por ende, estamos aquí con este tema. Con gusto estamos brindándoles la información. Tenemos que visualizar que, algunos ya conozcan quizás algunos supuestos en los cuales procede. Por ejemplo, está un supuesto muy común, ahorita lo vamos a abordar, es la venta o la autofacturación, como le comentan, a través o por la compra del vehículo. Una persona no puede facturar o no está inscrita ante el RFC, o bien se encuentra en salarios, asimilados a salarios o sin obligaciones fiscales, y la persona moral desea utilizar ese activo o comprarle ese activo para efectos posibles de deducibilidad, depreciación correspondiente, darle la misma utilidad, ¿no? Un activo, un bien que le sirva para llevar a cabo sus actividades económicas. Dicho de esta forma, vamos a visualizar cuáles son los supuestos en los que la legislación nos permite, cuáles son los supuestos en los que la resolución miscelánea fiscal nos dice, ¿sabes qué? Aquí lo tienes que hacer así. E importante, cuáles son el porcentaje, de retenciones que va a tener que realizar ese adquiriente, ese comprador. Dicho de otra forma, primero tendríamos que ver, grosso modo, a qué se dedica o qué se refiere con el sistema adquiriente y cómo se realiza este procedimiento. No vamos a poder visualizar en esta hora la totalidad de cómo realizar el procedimiento. Sin embargo, pues, a grandes rasgos les voy a explicar cómo procede el mismo. Siendo así, les traigo este breve mapa, que es una forma breve de indicarles cómo se va a llevar a cabo este sistema adquiriente. Este sistema adquiriente se encuentra en resolución miscelánea fiscal ante diversas reglas, ahorita las vamos a visualizar, en los cuales se indica primero, ¿sabes qué? Si no está inscrito, inscríbeme a la persona que te va a vender. Ok, una vez que tú vas a ser el adquiriente, tú vas a comprar. Una vez que me lo inscribas, vas a solicitar el famoso, lo conocen en el SAT o en algunas situaciones los dio a conocer el SAT previamente, años anteriores, como el cambio de rol, el famoso cambio de rol, en donde vamos a nosotros a solicitarle a la autoridad, decirle, ¿sabes qué? Autoridad, necesito que me des o que me otorgues esta opción de cambio de rol, como así se conoce en el medio, para efectos de que yo pueda emitirme mi factura. Pero el que tú te emitas tu factura no quiere decir que vas a utilizar tu RFC solamente para efectos de que la expidas, no. Tienes que utilizar el RFC del proveedor. Bueno, ¿y cómo lo utilizo si no está inscrito o bien no me lo ha dado? Pues bueno, esta metodología funciona así. El adquiriente va a inscribir al proveedor al RFC si no está inscrito. En dado caso de que ya lo esté, solicitarle su RFC. Y no nada más es su RFC, son otros requisitos que ahorita lo vamos a visualizar. Una vez que se solicita o que se brinda por parte del proveedor
su RFC o que ya se inscribió ante el RFC por parte del mismo adquirente, lo que va a hacer es enviar una solicitud a través del aplicativo Mi Portal. ¿Para qué? Vamos a solicitarle a la autoridad que nos otorgue la facilidad del cambio de rol. Esto con la finalidad de que podamos nosotros tener esa autorización por parte de la autoridad y podamos expedir los comprobantes fiscales. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a expedir? ¿Lo podemos utilizar o podemos utilizar cualquier proveedor para hacerlo? No. Tenemos una situación que los proveedores se pueden dar de alta por diferentes circunstancias para obtener un certificado especial de expedición de CFDI, de sello digital, perdón. Este certificado lo que va a hacer es darle la oportunidad al proveedor de poder emitir o poder brindar la opción de que se pueda expedir un comprobante fiscal a través de su sistema. ¿Cómo funciona este sistema? El proveedor de certificación especializado de CFDI lo que va a hacer es, yo te otorgo a ti, bueno, antes de esto, el SAT le dice, ¿sabes qué? Cúmpleme con estos requisitos, yo te inscribo a ti como un proveedor especializado de CFDI y con ese certificado especial que yo te voy a dar, tú vas a poder emitir o vas a poder brindar, más que otra cosa, brindar la opción de tu aplicativo para que tú expidas este tipo de comprobantes. Es decir, no es cualquier tipo de comprobantes ni cualquier tipo de sello el que va a sellar este tipo de facturas. Tiene que ser tiene que ser proveído por parte del SAT al proveedor de certificación y el proveedor le tiene que otorgar el aplicativo al adquirente para que el adquirente, una vez que ya tenga la autorización y que él tenga el proveedor de facturación, pueda emitir su comprobante fiscal. A la emisión de este comprobante fiscal, lo que va a hacer es que en su aplicativo que nos va a brindar el proveedor, el adquirente, el mismo comprador, se va a emitir a sí mismo, por eso se dice una autofacturación. Es decir, desde el mismo proveedor se va a emitir a sí mismo su comprobante fiscal. Esto lo va a hacer a través del sistema del proveedor que se le va a proporcionar, y en el apartado de la descripción, perdón, en el apartado de los datos del emisor van a ir los datos del proveedor que se inscribió, por lo cual se estaba llevando a cabo es decir, la persona que le vendió, sea en desperdicio, sea el auto, vaya, ahorita lo vamos a ver, servidumbre de paso, por ejemplo, y con base en ello, en el apartado de los datos del receptor, pues van sus datos del adquirente. De esta forma se permite por parte del Servicio de Administración Tributaria, a través de la resolución miscelánea fiscal, expedirse el comprobante. En la expedición de este comprobante, lo que va a facilitar, pues que se tenga el mismo y se le den los efectos fiscales correspondientes. Dicho de esta forma, pues vaya, es una breve semblanza de cómo funciona el sistema adquiriente. Veo que ya se conectaron algunos. Sin problema, estamos aquí para servirles. Les comentaba a los que me vieron desde el inicio de la transmisión, estamos en su hora PAF, la transmisión en vivo por parte de la editorial que hace creaciones en la revista PAF. Estamos hablando acerca de facturación a través del sistema adquiriente, lo que se conoce como una autofacturación, para que el adquirente o comprador se emita a sí mismo su factura. Les comento, estamos en una aplicación y estamos en plataformas de redes sociales, en donde, en este caso en Facebook, en donde solamente se visualizan los comentarios directamente de la transmisión. Está compartido el contenido, esta transmisión está siendo compartida, sin embargo, los comentarios, aportaciones, dudas y demás que ingresen en otras transmisiones que no sea directamente en el grupo o en la transmisión en que se está realizando, que es el grupo de la hora PAF, no se va a poder visualizar. Con gusto, si desean, váyanse directo a la transmisión, la hora PAF, en el mismo grupo se llama la hora PAF, que hace creaciones, y ahí mismo pueden comentar, pueden expresar sus dudas y podemos interactuar sin ningún problema. Soy su servidor, Juan José Inés Trejo, consultor y articulista con la casa editorial, colaborador de la misma. Y bueno, ya dimos una breve semblanza de lo que es el sistema adquirente. Es decir, que para que tú te puedas emitir o para que uno mismo se pueda emitir la factura. Ahora, ¿en qué casos procede? ¿Cómo va a proceder esto? Pues bueno, estamos ante una situación, una visualización bien, una obligación más que visualización, una obligación en donde el artículo 29, primer párrafo del Código Fiscal, en correlación con el artículo 39 de su reglamento, nos obligan a la expedición de comprobantes fiscales cuando así la legislación lo ordene, y tenemos que enterarlos a más tardar dentro de las 24 horas posteriores a llevada la operación ante la autoridad. Es decir,
fecha límite de expedición del comprobante y, bueno, solicitud o obligación de emitir el mismo, no solicitud, obligación de emitir el mismo. Cuando un cliente nos solicita una factura, estamos obligados a emitirla. No obstante, existen facilidades en las cuales el SAT o el Servicio de Administración Tributaria o bien la autoridad nos brinda las posibilidades de ver medidas alternas por diversas circunstancias o situaciones en las que se ven los contribuyentes. Entre ellas, por ejemplo, el no encontrarse con obligaciones fiscales, el no estar inscritos, la dificultad que tienen por el medio o el tipo de producto que se enajena de tener conocimientos o tener acceso a este tipo de servicios, es decir, la emisión de comprobantes fiscales, como lo es en el sector primario, por ejemplo. Entonces, la autoridad dice, ¿sabes qué? Esta persona no te puede emitir esos comprobantes, tú tienes la posibilidad porque tú le quieres dar esos efectos fiscales. Entonces, si tú le quieres dar esos efectos fiscales, emítete a sí mismo la factura, pero esta factura, como ya lo expliqué hace un momento, se va a emitir con ciertas especificaciones o bien en diversos supuestos. Entonces, la resolución nos viene a decir qué supuestos son. La resolución ministerial fiscal, obviamente, 2020. En la presente hora PAF se hablará acerca del tema, de cuáles son los supuestos en los que se puede emitir. Y bien, para efectos de este tipo de charla, pues hay que dejar en claro ciertos, un pequeño glosario, ¿no? CFDI, comprobante fiscal digital por internet, lo que se conoce como la factura. PCS CFDI, proveedor de certificación de expedición de comprobante fiscal digital por internet. Y CCDE, que es certificado especial de sello digital. ¿Se acuerdan que les decía que para que un proveedor pueda hacer un PCS CFDI, un proveedor de certificación de expedición de comprobante fiscal digital, necesitaba un certificado especial? Este certificado especial se le brinda al SAT con el trámite correspondiente, obviamente, y eso se le denomina certificado especial de sello digital. Con este certificado es con el que el proveedor va a tener la facultad para que nos proporcione el aplicativo y nosotros podamos emitir la factura a sí mismos, es decir, nos podemos autofacturar. Les comentaba también, hay una regla que facilita la inscripción de este tipo de personas. ¿A qué refiere? Esta regla nos comenta, nos indica que es en ciertos supuestos, que ahorita los vamos a ver, se da la facilidad de que inscribamos a nuestro vendedor, a nuestro proveedor. El inscribir a nuestro proveedor nos va a otorgar la facilidad de que nosotros podamos expedirnos futuramente el comprobante fiscal, pero solo es en ciertos supuestos. Los supuestos ahorita los vamos a visualizar. Ustedes pueden visualizar la regla, es la 2.4.3. Esta regla es la que nos indica, ¿sabes qué? Inscribe a personas físicas del sector primario, arrendadores de inmuebles, propietarios o titulares de que afecten terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, mineros, artesanos, enajenantes de vehículos usados, desperdicios industriales, obras de artes plásticas y antigüedades, y demás. Esta regla nos va a indicar. Les comento, las diapositivas que están a punto de visualizar se ven en la parte superior en color negritas las fracciones que pertenecen a esta regla y en otro apartado de las mismas diapositivas van a poder visualizar cuáles son las otras reglas que nos permiten la facturación, porque una cosa es la inscripción y otra cosa es la facturación a través del sistema adquiriente. No obstante, van, como se dice coloquialmente, de la mano, con el fin de que ustedes puedan tener o prestar atención acerca de esto y no se confundan en relación al supuesto en el que se está tratando. La primera fracción de la inscripción que nos facilita es que se dediquen a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas, pesqueras, cuyos ingresos, ahí está un detalle, que en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido del monto equivalente a 40 UMAS y que no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas. Si la persona a la que le vamos a comprar pertenece al sector primario y no se encuentra en estos supuestos que sus ingresos del ejercicio inmediato anterior del año pasado sean menores a 40 UMAS y que no está obligado a presentación de declaraciones periódicas y que solamente sea de primera enajenación, es decir, que no hay un intermediario o una segunda enajenación al respecto en este tipo de operaciones,
sin problema es donde vamos a poder realizar este tipo de situación. Lo vamos a poder inscribir, en dado caso que no se encuentre inscrito, y vamos a poder emitir la factura. Pero aquí viene una situación. Esta situación o este impedimento es que no es para todos los del sector primario. Solamente es a los que el grupo, la regla diga, en este caso es para los que enajenen o hagan enajenación de primera mano de leche en estado natural, frutas, verduras y legumbres, pescados o mariscos, desperdicios de animales o vegetales, perdón, y otros productos de campo no elaborados ni procesados. Si no entramos en alguno de estos supuestos, pues vaya, nos veremos impedidos a realizar este tipo de operaciones. Hola Luis, buenas tardes, tengo aquí saludos, bueno, muy buenas tardes Luis, espero que te encuentres excelente. Un saludo a todos, por cierto, por allá que nos están visualizando. Otra situación, bueno, otro supuesto en el que estamos, de los que estamos hablando. Nos vamos a la segunda opción de inscripción y de facturación. Los que otorguen el uso o goce temporal de inmuebles para colocación de anuncios publicitarios, panorámicos y promocionales, así como para la colocación de antenas utilizadas en la transmisión de señales de telefonía. Este tipo de personas muchas veces sabemos que pertenecen o tienen un régimen comunal en cuestiones de inmuebles que rentan, por así decirlo, ejidatarios o bien parcelas correspondientes que pertenecen a ese régimen y que en ocasiones por este tipo de operaciones pues tienen totalmente desconocimiento y aparte pues no tienen el alcance en muchos lugares para tener alcance a tecnología, internet y demás. Por ahí, por ese tipo de situaciones y demás, la autoridad pues considera que es factible que nosotros como adquirientes de este servicio, uso goce temporal de inmuebles, para la colocación de anuncios publicitarios o antenas utilizadas para la transmisión de telefonía, podamos inscribirlos, los vamos a poder inscribir y también vamos a poder emitir la factura a sí mismos, es decir, autofacturarnos. Ya lo expliqué hace rato cómo, pero aquí tenemos que asegurar, o el SAT tiene que asegurar el pago del impuesto. Porque una cosa es que lo tengamos, que tengamos la posibilidad y que el vendedor o proveedor del servicio no tenga que hacer nada, que todo lo tengamos que hacer nosotros. Y otra cosa es que tenga que asegurar o que se vea exento del pago del impuesto. No se ve exento del pago del impuesto y por ende, si se opta por esta situación de que se inscriba o que se facture a través del mismo adquiriente, se va a tener que retener y enterar el 20% del monto total de la operación en cuestión de ISR y la retención del 16% que se le traslade al contribuyente. En este caso, en este tenor, pues vaya, se hace la retención del 20% y la retención del 16% de IVA. Esto con el fin de que el SAT asegure ese tipo de pagos o la tasa impositiva correspondiente y vaya, se cumpla con las obligaciones fiscales, así como la obligación constitucional del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Obviamente, el adquirente, como es el que va a retener, y bueno, sé que va a hacer todo prácticamente, también lo tendrán que enterar la retención junto con su declaración correspondiente donde enteren el demás pago de los impuestos por este tipo de obligaciones. Esto anterior se encuentra en la regla 2.7.3.2. Vamos dos supuestos, el primero de actividades primarias por la primera enajenación y que no excedan las 40 UMAS, y este segundo por el uso goce temporal de bienes inmuebles para el uso de colocación de anuncios publicitarios o bien de antenas para señales de telefonía. Que se desempeñen como pequeños mineros, esta es, tal cual, la fracción tercera, y para efectos de la inscripción, vamos a poder inscribir a aquellas personas que se desempeñen como pequeños mineros respecto a minerales sin beneficiar, obviamente con excepción de metales preciosos y piedras preciosas, como lo pueden ser el oro, la plata y rubíes, así como otros minerales ferrosos, cuyo ingreso, importante, menciona un límite para efectos de que podamos inscribir y emitir la factura correspondiente a través de este medio o de esta forma, que es cuyos ingresos no hubieran excedido los 4 millones de pesos.
en el ejercicio inmediato anterior. Si en el ejercicio inmediato anterior excedieron los 4 millones de pesos este tipo de contribuyentes, pues aquí no se va a poder ni inscribir ni tampoco ni facturar. Es decir, pues se va a ver obligado a inscribirse en el mismo ejercicio en donde se obtuvo ese ingreso y a emitir los comprobantes en dado caso de por los ingresos que se obtuvo y, bueno, demás obligaciones fiscales que se tengan que cumplir. Pero se verá, no se verá la posibilidad de poder llevar a cabo esta operación. Por ende, pues sin problema, no habría autofacturación aquí, pero sí habría obligación por parte de ese pequeño minero de expedir el comprobante fiscal en dado caso de que rebasen esos 4 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. La regla que permite este tipo de facturación, o la autofacturación como así lo conocemos, es la regla 2.7.3.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. Siguiente supuesto. Quizás es uno de los más conocidos, este supuesto que tenemos de poder facturar, el vehículo. Lo que pasa aquí es que en muchas ocasiones, por ejemplo, se les compran los vehículos a personas, sueldos y salarios, personas que están sin obligaciones fiscales o que de plano no están inscritas por alguna situación, pero tienen un vehículo. Las personas, el adquirente correspondiente de este bien inmueble, pues desea deducirlo, aparte de ello, acreditar la posesión y la propiedad correspondiente, fiscalmente hablando, porque sabemos que también lo podría hacer con el contrato, pero fiscalmente hablando necesita acreditar este tipo de erogaciones y este tipo de compras, de adquisiciones por este activo. Entonces, la autoridad nos brinda la posibilidad de que se emita el comprobante fiscal. Asimismo, es decir, que se autofactura el comprobante por la adquisición de vehículos usados. Un vehículo usado, tal cual, ya es un vehículo que en su momento se tiene cierto kilometraje y demás. Entonces, si la persona no está inscrita, pues lo vamos a poder inscribir de acuerdo a la fracción cuarta. Y de acuerdo a la regla 2.7.3.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, pues tenemos la posibilidad de emitirnos a sí mismos las facturas. Pero hay una situación. No procederá cuando esta persona tribute en la sección de actividad empresarial y profesional, así mismo como en la sección del RIF. Es decir, menciona aquí que no procede en los términos, cuando tributen en los términos de la sección primera y segunda del capítulo segundo del título cuarto, que es capítulo cuarto, personas físicas, título cuarto, personas físicas, capítulo segundo, actividad empresarial, y sección primera, actividad empresarial y profesional, y sección segunda, en régimen de incorporación fiscal. Entonces, si las personas que venden o el vendedor tributa ante estas dos secciones, pues no se va a poder emitir el comprobante a sí mismo. Sin embargo, pues bueno, se pueden solicitar sin problema. Se encuentran obligados a la emisión del mismo, como ya lo comenté hace un momento. ¿Esto qué va a implicar? Que, vaya, si no se encuentra en este supuesto, lo que vamos a hacer, ya lo indicamos, el adquirente va a inscribirlo. Si ya está inscrito, va a solicitarle su información correspondiente. Una vez que se le solicite la información correspondiente a la persona que va a vender el vehículo, se solicita la autorización por parte del adquirente del cambio de rol ante el aplicativo Importal. Una vez que se solicite la autorización y que se brinde la misma, lo que se va a poder hacer es realizar el acercamiento, con el proveedor especializado de expedición, proveedor de certificación de expedición de CFDI, en donde nos va a brindar un aplicativo y el aplicativo lo que va a hacer es permitirnos emitir una factura en donde vamos a ingresar en el campo de datos del emisor la información del vendedor y en el campo de datos del receptor nuestra información como adquirientes o compradores. Y de esta forma es como vamos a nosotros a poder facturar ese vehículo que futuramente podemos, en dado caso, depreciarlo, dependiendo el tipo de régimen en que tributemos, y sobre esto, pues ya sin problema darle los efectos fiscales a la factura o al comprobante que tengamos. Siguiente supuesto, que se dediquen exclusivamente, aquí está, exclusivamente a las actividades de desperdicio
y materiales destinados, perdón, a la industria del reciclaje para su enajenación por primera vez, siempre que no tengan establecimiento fijo y sus ingresos del ejercicio inmediato anterior sean menores a 2 millones de pesos. Los recolectores de desperdicio, como los conocemos, esas personas que se dedican y siempre y cuando cumplan con estas características, sin su problema vamos a poder realizar la autofacturación o en la emisión de la factura a sí mismos. Sin embargo, ¿cómo se va a asegurar el pago? Es muy importante. Recordemos que, sacando un poco del tema, tenemos que ver si vamos a realizar este tipo de operaciones, cumplir con los requisitos y cumplir con las obligaciones que tengan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, por este tipo de operaciones, en cuestión de ISR, se tiene que enterar y retener el 5% del monto total de la operación de ISR y que se considerará como pago definitivo. También el IVA que se traslade. ¿Qué pasa si no se entera, si no se hace esta retención? Si le decimos a los recolectores, ¿sabes qué? Cumplimos con los requisitos, ya te inscribí, ya estás inscrito, ya no te preocupes, yo emito la factura y en la factura no trasladamos, bueno, no retenemos, no realizamos la retención. Pues bueno, recordemos que el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, fracción primera, nos indica que somos responsables solidarios las personas que estamos obligadas a retener. En este tenor, el artículo 6 del mismo Código Fiscal de la Federación nos indica que aun cuando no se haya realizado la retención, se deberá enterar. Entonces, al enterarse, pues nos determinará un ISR a cargo. Es decir, si no haces la retención correspondiente porque se tuvo que haber realizado, aún así tú tienes que enterar esa retención y la tendrás que pagar. Ahí saldrías perdiendo tú. Pagaste el monto total de la contraprestación, no retuviste, no aseguraste el impuesto hacia el que tenía que pagar ese recolector y entonces vas a tener lo que pagar tú. Es decir, pagaste el monto total de tu operación más las retenciones que tuviste que haber realizado solo por no haber cumplido con esta obligación. Eso es lo importante de tener en cuenta en qué consiste, sí, estamos hablando de los supuestos, pero también estamos hablando de unas obligaciones que contraen al llevar este tipo de operaciones. Entonces, mucho cuidado. Ya vamos aquí 5 supuestos, sin problema. Veo que se conectaron un poco más. Si tienen alguna duda, con gusto la aclaramos. Si tienen alguna aportación, un comentario que realizar, sin problema, con gusto lo recibimos. Aquí está una apreciación, que este esquema se aplicará siempre que se trate de la primera enajenación. Bueno, ya lo habíamos visualizado en otros supuestos. Aquí sería una situación que si no estuvieran obligados, pues sería realmente una situación muy extraña. Tiene que haber primera enajenación, tiene que ser destinado para la industria del reciclaje y tiene que ser realizada por persona física sin establecimiento con ingresos en ejercicio inmediato anterior, a 2 millones de pesos. Lo que comentamos, sin problema, es la regla 2.3.5. Y este esquema, siempre y cuando, importante, tenemos que considerar que hay un esquema, un porcentaje o una tabla correspondiente de porcentajes de adquisiciones totales en el ejercicio que se establecen en esa tabla. Es la posibilidad de que vamos a poder realizar. Dice, y sin que las adquisiciones amparadas bajo este esquema de comprobación excedan los porcentajes totales en los ejercicios. Es decir, vamos a tener, dependiendo el porcentaje correspondiente a aplicar, o dependiendo los ingresos correspondientes, no podrán exceder, para efectos del esquema de comprobación correspondiente, este porcentaje que ustedes ven en las tablas, hasta 10 millones el 90%, de 10 a 20 millones el 70% y así sucesivamente. Entonces, aquí tienen que tener precaución en razón a este tipo de situaciones. Importante, bien, otro supuesto. Siendo propietarios o titulares de terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales, comunales, que permitan a una persona física o moral de una contraprestación que se pague de forma periódica o una sola exhibición, goce o afectación de los mismos a través de figuras de arrendamiento, servidumbre, ocupación superficial, ocupación temporal o cualquier otra que no contravenga la ley. Es decir, que tengamos o que se cedan los derechos sobre aquellos bienes inmuebles correspondientes que poseen este tipo de contribuyentes, ya sea por arrendamiento,
como lo vimos en el supuesto de aquellas posibilidades de realizar este tipo de procedimiento por el arrendamiento del inmueble para efectos de antenas, para señales de telefonía, de espectaculares, de anuncios publicitarios y demás. Pero también viene otro supuesto, ahorita lo vamos a ver, que es la servidumbre. Pero bueno, generalmente hablando de este tipo de supuestos o esta opción de inscribir y de facturar a través del sistema adquirente, se tienen las obligaciones del adquirente, grosso modo, de esta forma. Se debería revisar primero que los derechos que otorgan reales se encuentren inscritas ante el RFC, es decir, en la persona que otorga estos derechos deberá ser, o que da, que es propietario del bien inmueble, deberá estar inscrito ante el RFC y deberá, o bien deberá inscribírsele a ella o a él, a la persona, ante el RFC por parte del adquirente. Es decir, yo Juan, le voy a rentar a Pedro, por ejemplo, mi terreno porque va a instalar un anuncio publicitario. Pedro se tendrá que cerciorar de que yo esté inscrito ante el RFC o bien de inscribirme. Por eso la posibilidad que les comentaba de poder inscribir este tipo de proveedores. Esa es la primera. La segunda, que bueno, lo comento porque así lo está marcado en la regla. Sin embargo, pues ya lo hemos platicado en los ejemplos. A ver, ocurrió aquí una intermitencia, al parecer en cuestión del proveedor de Internet, pero bueno, creo que es sin problema, si me escuchan, ¿verdad? Es decir, si me visualizan, no hay inconveniente. De cualquier forma, continúo, ya en dado caso de que haya alguna intermitencia, alguna duda, con todo gusto estamos aquí para servirles. Estábamos en que se debe de solicitar la inscripción, o se debe cerciorar que esté inscrito en el RFC, sin problemas. Y aquí, vaya. No sé si me puedan visualizar. Si me pueden visualizar. Jorge, si me pueden visualizar si estamos transmitiendo correctamente. Ok, bueno, continuamos. Una vez que el proveedor de facturación nos da la opción para emitir el comprobante fiscal en donde se ingrese el RFC del emisor, de este proveedor, de esta persona que otorga el uso o goce temporal de bienes o sus derechos reales, vamos a ingresar a recibir el comprobante o los archivos correspondientes que el proveedor nos va a dar para efectos de la expedición del CFDI. Una vez que expidamos el comprobante, pues bueno, la última obligación que marca esta regla 2.3.6 se entrega a la persona física que se refiere el comprobante que nosotros emitimos. Importante, cuando emitamos el comprobante fiscal, el proveedor de facturación de certificación, perdón, de expedición de CFDI nos va a dar la posibilidad de tener dos comprobantes fiscales al momento de la expedición de la misma. Una es para el proveedor del servicio a que inscribimos o en dado caso por el cual nos autofacturamos, y otra es para efectos de realizar, de que nos la quedemos nosotros para acreditar la operación ante la autoridad. La solicitud, ahorita vamos a visualizar.
de la expedición se debe de conservar como parte de la contabilidad del adquirente. Información importante, esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Este tipo de documentación, ahorita vamos a visualizar la regla, la documentación que necesitamos para que el vendedor nos otorgue la facultad o el acuse de conformidad de que efectivamente vamos a realizar esta operación. Esta información la tenemos que resguardar. Esta información, recordemos que es para acreditar la operación. ¿Por qué? Porque ha habido supuestos en los cuales no es que yo les esté dando un consejo de una forma indebida, como la que les voy a platicar ahorita, pero vaya, es para que ustedes prevengan y cuenten con toda esa información en el momento en que, en dado caso, la autoridad lo solicite. Ha habido supuestos en los que hay personas que abusan o quieren abusar de este tipo de operaciones y dicen, bueno, este proveedor en su momento, no sé, por ejemplo, pongámosles sector primario, compramos, no sé, papas, por ejemplo, algo por el estilo. Entonces, el proveedor ya se llevó a cabo la operación, ya se emitió el comprobante fiscal, pero se quedó con la información el adquirente, de ese proveedor. Es decir, esa persona que compró y que se emitió a sí mismo la factura y que realizó todo este procedimiento, ya tiene la información de esa persona, de ese proveedor. Entonces, como realmente no hay una solicitud en la cual nosotros tengamos que estar de acuerdo para que otra persona se factura a sí mismo con nuestro RFC, por este tipo de operaciones digitalmente, porque sí debe ser un requisito físicamente, pero no digitalmente, es para que la autoridad se dé cuenta. Lo que hacen estas personas o lo que estuvieron o están haciendo es emitirse más facturas. No es una simulación de operaciones, es una práctica indebida por parte de ese adquiriente porque realmente ya no adquirió nada. Se emiten las facturas con el fin de disminuir, sabemos que para utilizarlo como deducción, esa deducción afecta la determinación de su impuesto y sobre eso, pues vaya, se ve beneficiado. Pero el problema viene para el proveedor porque a final de cuentas la autoridad dice, ¿sabes qué? Tengo esta factura que salió por parte de esta enajenación y fue a través del sistema adquirente. Bueno, el SAT no dice eso, nosotros lo investigamos después y ya después cuando se aclara es cuando nos damos cuenta que pasó esto. Entonces ahí nos vemos afectados. Nos vemos afectados como proveedores que realizamos este tipo de operaciones porque realmente no hay una solicitud, una autorización que nosotros demos de manera digital que en el portal del SAT o a través del SAT para que se pueda realizar esta factura. Por ende, sí hay una solicitud que tenemos que entregar en su momento cuando se acuerda este tipo de operaciones para que se le entregue, el adquirente compruebe al SAT que efectivamente hay solicitud y expresa o hay acuse de conformidad por parte del proveedor que se va a llevar este tipo de procedimientos para que se pueda realizar la autofacturación. De no cumplir con estos requisitos, de plano no se puede llevar este tipo de procedimientos. Ahorita lo vamos a visualizar. Servidumbres de paso, otro supuesto muy interesante. Muchas veces al escuchar diversas personas servidumbres, piensan o se dan a entender que que es para efectos de, no sé, de una persona que nos asista en actividades consuetudinarias o vaya, en la casa, hogar o demás, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de servidumbres, estamos hablando de ese derecho que se les trae o se les contrae al derecho real a las personas propietarios de fincas con el fin de que se le proporciona a esa otra persona la posibilidad de disponer acerca de una porción o como se dice coloquialmente, un cacho de su bien inmueble para que tengamos acceso a vía pública. El artículo 1097 del Código Civil Federal lo denomina tal cual y el propietario de una finca o heredad enclavada, entre otras ajenas, sin salida a la vía pública, tiene derecho a exigir el paso para el aprovechamiento de aquellas por las heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio de sus ocasiones de gravamen. Es decir, como les comentaba, no tienen acceso a esa finca, esa propiedad no tiene acceso a la vía pública
y pues bueno, se necesita un acceso, una calle, algo que realizar, tal cual se llama servidumbre de paso, un acceso por el cual pues vamos a tener que afectar ese inmueble, esa propiedad de la persona. No se tiene derecho a exigir otra cosa más que la indemnización por el equivalente que ocasione esa situación. En otro sentido, con otras palabras, se podría considerar que este es el derecho que se tiene una persona propietaria de un inmueble sin acceso a la vía pública sobre la propiedad de otra, de disponer acerca de una porción de su propiedad con el fin de obtener acceso a la misma, a la vía pública, otorgando así el pago correspondiente por la afectación al inmueble por dicha servidumbre. Es decir, les tenemos que pagar en dado caso que estemos realizando este tipo de operaciones, que exijamos la servidumbre por la vía civil, como ya lo comentábamos. Cuando se otorgue la misma, pues se va a otorgar el pago correspondiente por concepto de indemnización a aquella persona dueña de ese bien que fue afectado por esta servidumbre. Y aquí es donde viene la situación fiscal. Bueno, y fiscalmente, ¿qué pasa? Si esa persona, como muchas veces lo indicaba, o como hace rato lo comentaba, si esa persona no se encuentra inscrita, pues lo vamos a inscribir, lo vamos a tener que inscribir y vamos a tener que emitir el CFDI por parte de él como emisor y a nosotros como receptor, autoemitirnos el comprobante fiscal. Esta emisión correspondiente del comprobante fiscal, pues bueno, se va basada de acuerdo a la regla 2.7.3.7 y deberán cumplir con las obligaciones marcadas en la misma. ¿Cuáles son? Pues bueno, las reglas son enterar el 20%, enterar y retener ese 20% del monto total de las operaciones realizadas. Esto con el fin de que podamos llevar a cabo este tipo de operaciones. ¿Sí se visualiza? Ok. Ok, sí, bueno, ya estoy visualizando los comentarios, una disculpa. Y bueno, deberá retener y enterar ese 20% por esa indemnización que se le pagó. Es decir, no sé, se estipuló de acuerdo a la resolución por parte del juez, no sé, 100,000 pesos. Bueno, pues hay que retenerle ese 20% correspondiente de impuestos sobre la renta y aparte el IVA correspondiente que se le traslade. Entonces, sí vamos, para aquellos asuntos en donde se reclame la vía, bueno, por la vía civil, la servidumbre de paso y se otorgue, obviamente, pues se tendrá que realizar este tipo de operaciones, hablando de materia fiscal. Hay que tener cuidado para efectos de no caer, como los comentaba hace rato, en la omisión de la obligación de retención. Si no caemos en esa omisión, pues vamos a pagar la indemnización y aparte vamos a pagar al SAT la retención del 20% y el IVA que se trasladó, siendo que no nos correspondía, porque eso le correspondía al contribuyente que se vio afectado, es decir, a la persona que tenía el derecho real sobre ese bien inmueble. Aquí tenemos, ok, sí se escucha, muchas gracias. Ricardo Maravilla Chávez, en caso del pago del recolector de precios, no importa la cantidad pagada, o debe ser, no importa, debe ser por los 2 millones de pesos correspondientes. Buenas tardes, en el caso del productor de mezcal, no puede autofacturar su costo, ya que es originario de maguey, propio de dueño del cultivo, es decir, tiene un cultivo de maguey. Está un poquito Amelia Gautier. A ver. A ver, permítanme un momento, aquí estamos. Dice, buenas tardes, Amelia, buenas tardes. En caso de un productor de mezcal, no puede autofacturar su costo, ya que es originado del maguey propio de años de cultivo, es decir, tiene cultivos de maguey como 10 años y apenas se dio de alta en el RFC como productor. Ok, importante. No es tanto que se pueda autofacturar. Hablar de por ende, la facturación ante el sistema al cliente, porque antes se conocía como autofacturación. Sin embargo, el término, hablando fiscalmente, no es tal cual una autofacturación, de que nosotros produzcamos y aparte nosotros nos facturemos ese tipo de productos. No, estamos hablando de que vamos a facturar una operación
por parte de otra persona que nos vendió, que se encuentre imposibilitado a estar inscrito o imposibilitado a emitir su comprobante fiscal. No es tanto de que sea autofacturación, por eso se eliminó si no mal tengo entendido, se eliminó el término autofacturar por facturación a través del sistema adquiriente. ¿Por qué? Porque no es que nosotros nos facturemos, que yo produzca, como comenta aquí Amelia, por lo que estoy leyendo, el propio el cultivo, y que yo mismo lo extraiga y yo mismo me quiera autofacturar. No, eso sí no. Esto es más, por ejemplo, aquí Amelia procedería que ese cultivo se lo comprara además a proveedores, además ejidatarios, cosechadores y demás, que no tuvieran el RFC y que no tuvieran acceso a una emisión de comprobantes fiscal. Caerían en la fracción primera de la regla 2.4.3, que es la inscripción. Vamos a inscribirlos. Una vez que nos inscribamos, vamos a poder emitir el comprobante fiscal con el procedimiento que ya se comentó hace rato. Pero no es tanto que nos vamos a emitir el comprobante por un producto que nosotros nos estamos realizando. Ahí sí nos podría, Amelia, al menos que estuviera aquí realizando la adquisición de ese producto, de esa cosecha, a una tercera persona. Por ende, está un poquito malentendido el término, porque a final de cuentas no hay un supuesto o un apartado en el portal del SAT. ¿A qué se refiere? Si ustedes buscan una autofacturación, nosotros le pusimos autofacturación porque sabemos que hace años así se venían denominando, es decir, autofacturarse, pero no es autofacturarse un producto que nosotros mismos cosechemos, que nosotros no, es autofacturarse en cuestión de nosotros emitir el CFDI, pero con el RFC de una tercera persona que será nuestro proveedor, que en su momento no estuvo posibilitado para emitir el comprobante a nosotros mismos, siempre y cuando que cumpla con las obligaciones correspondientes. En este caso, pues si no podría, Amelia, a menos que contrajera algún contrato, algún acuerdo con otra tercera persona y que ese mezcal, bueno, ese cosechado sea de esa persona y no de tu cliente. Entonces ahí no procedería. Pero bueno, sin problema puede contactar algún proveedor, no sé si así funcione, digo, habría que ver la especialidad de cómo funciona este tipo de operaciones. Contacta a los proveedores, el proveedor le vende su producto y el producto, a final de cuentas, es facturable mediante este tipo de sistemas o de operaciones, de este tipo de mecanismos. Entonces, es la forma en cómo se podría. De otra forma, de que se pueda autofacturar esto, no se puede. No sé si tengamos aquí alguna otra duda. No, al parecer no. Importante, otro supuesto en el cual se puede realizar este tipo de operaciones, que enajenen obras plásticas, antigüedades que no sean de su producción y no hayan sido destinadas o utilizadas por el enajenante para la obtención de sus ingresos, a que las personas moradas residentes en México se dediquen a la comercialización de las mismas, siempre y cuando de conformidad con el artículo 10º, bueno, y demás. Se van a poder realizar este tipo de facturación a través del sistema adquirente para efectos de realizar, de facturarse o de poder tener el comprobante fiscal correspondiente. También los pueden inscribir de acuerdo a la fracción séptima que estamos visualizando de la regla 2.4.3. Pero tienen aquí un error ortográfico, una disculpa, es obras, no obras. Obras de arte, plásticas y antigüedades deberán retener. La obligación aquí será para asegurar el pago del impuesto, la retención del 8% del monto total de la operación que se realizó. Esto de acuerdo con la regla 2.7.3.8. Con base en ello, se tiene la posibilidad de realizar este tipo de operaciones. Amelia, es un gusto, como siempre. Qué bueno que nos estés sintonizando. Y otra, de obras plásticas. Bueno, es lo que les comentaba. En la retención se tiene que realizar por el 8%. Antigüedades también. Se realiza se apega a este tipo de operaciones. No sé si por ahí hayan ustedes acudido a alguna subasta de antigüedades y demás, o que hayan vendido a esa persona encargada de subastar, que les retengan ese 8% de ISR. Entonces, aquí está la situación, el por qué se los retienen. También había un decreto, decreto también se otorgan facilidades, es de 1994, de hecho aquí lo tengo,
A ver, permítanme. Déjenme si lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Es este decreto. Bueno, al parecer no se puede ampliar, pero si gustan el decreto, si quieren que se lo manden, dejen en el comentario que su correo electrónico y con gusto se los envío, como siempre. La fracción octava, que se dediquen exclusivamente a la elaboración y enajenación de artesanías elaboradas por sí mismos, siempre que sus ingresos en ejercicio inmediato no hubieran excedido el equivalente a 250,000 pesos. También será aplicable a los contribuyentes que inicien actividades señaladas en esta fracción y estimen que sus ingresos en ejercicio no excederán dicha cantidad. Bueno, aquí viene la situación. ¿Cómo diferenciamos o cómo sabemos qué es una artesanía? Para efecto de ello, la misma regla, la regla que permite la facturación a través del sistema adquirente, bueno, esto ya lo vimos. A ver. ¿Qué se entiende por artesanía? Nos vamos al artículo 3º, fracción segunda de la ley para el fomento de la microindustria y la actividad artesanal, que a su letra dice: artesanía es la actividad realizada manualmente por la forma individual. Bueno, ustedes pueden visualizar aquí el concepto y el fundamento. Ahora bien, regresando a la situación aquí, a la regla 2.7.3.9, que indica que se podrán realizar la facturación siempre y cuando no excedan los 250,000 pesos. Y otra condición, que se obtenga, que sus ingresos sean exclusivamente por este tipo de ingresos, de operaciones, perdón, que es por la venta en enajenación de artesanías, y pues se considera que son exclusivamente por parte de este tipo de operaciones cuando sean cuanto menos el 90% de los ingresos totales por este tipo de enajenaciones. Si excede, si es menor este tipo de operaciones, por ejemplo, que el ingreso total en el ejercicio anterior del contribuyente que enajene artesanías sea un 80% la enajenación de artesanías y un 20%, no sé, sueldos y salarios, pues bueno, aquí se verá impedido porque tiene que ser cuando menos el 90%. En razón a este tipo de operaciones, se tiene que realizar una retención. La retención es del 5% y el IVA trasladado correspondiente. Retención por ISR es un hecho, y del 16% por el IVA, porque es el IVA que se va a trasladar. Y se verán eximidos de emitir la DIOT. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Hemos concluido con nuestra hora PAF, con nuestro tema del día de hoy. Los invitamos brevemente, aquí continúan existiendo las dudas en Facebook, y qué bueno que lo hacen. Con gusto les brindamos la información. Tenemos que cómo se suscriben, cómo adquieren su suscripción, cuáles son los beneficios. Pues bueno, de los beneficios que se pueden encontrar son pues en las notas de materia fiscal, laboral y seguridad social. En los ingresos a los portales, tenemos 2 portales: el portal de la casa editorial Case Creaciones y de la revista PAF. Si hay alguna duda, con gusto estoy esperando, sin problema, en lo que les comento en qué consiste o qué beneficios tiene el ser suscriptor de la revista. Consultas fiscales ilimitadas vía correo electrónico, telefónicas. Ustedes envían su correo electrónico y nosotros les contestamos vía telefónicas. En dado caso de no encontrarles, pues les damos respuesta por el mismo correo, pero todos son atendidos, no hay correo que no sea atendido en su momento. Revistas PAF desde el año 2013 a la fecha. Recordemos que muchas veces estamos, tanto abogados como contadores, estamos ante situaciones que la autoridad emite o actúa de cierta forma, en donde nos mandan, situaciones que fue hace 5 años, y nosotros estamos ante la situación de ¿será real? ¿Será mentira? ¿Cómo está actuando esta autoridad? Pues bueno, hay información muy importante que se contiene en la hemeroteca de la revista PAF, www.revistapaf.com, en donde se abordan en diversos temas que la verdad es de mucha utilidad para visualizar ese tipo de situaciones, en dado caso que en ese momento eran vigentes o que en ese momento eran diferentes a como las conocemos actualmente. Videos de la hora PAF, la retransmisión en vivo, hay horas PAF desde el año 2019,
diversos temas, en diversas transmisiones, diversos colaboradores, y bueno, y tienen acceso a esas retransmisiones en el portal, perdón, la página de Facebook o en el grupo de la hora PAF. Hay acceso a algunas solamente, pero tienen más, son aproximadamente, si no mal recuerdo, 60 transmisiones, a las cuales tienen acceso para visualizarlas. Digo, es del 2019, no es tan atrasada como para que no puedan servirles todavía. Y bueno, tenemos aquí el curso, tenemos un curso mañana. La experta en el tema, la doctora Flor de María Tavera Ramírez, va a dar el curso en Casa Training en razón a liquidación de sociedades, de sociedades. Es mañana, 5 de noviembre. Prepárense, es de 9 a 2. Aquellos que ya están inscritos, pues muchas felicidades. Es un excelente tema. Recordemos que desgraciadamente por la pandemia, por la emergencia sanitaria, va a haber muchas sociedades que se van a tener que liquidar. Va a haber muchas sociedades que se van a ver afectadas y que van a tener que cumplir con ciertos requisitos. Recordemos que no es tan sencillo el liquidar a una sociedad. Tiene que cumplir con ciertos requisitos, tienen que presentar ciertos avisos y bueno, ustedes lo van a poder visualizar. Con gusto los invito a este curso. Ustedes pueden visualizar los precios y en dado caso de querer informes, pues se pueden contactar a los números que ven abajo, 55 59 98 89 03 y 04. Y teníamos uno más. A ver, permítanme. Ok, a ver, añadir presentación. Sí, teníamos un anuncio más. No sé si hay alguna duda al respecto. Estamos siguiendo visualizando. A ver. Y este último, ¿cómo se iba a olvidar para nada? Gran oferta anual, muy buena oferta para mi punto de vista. 20% de descuento, más curso gratis, el curso que acaban de visualizar, al suscribirse en alguna de las modalidades. Ustedes pueden visualizarlo, los beneficios que tienen, vaya, son bastantes. Son beneficios adicionales con los que cuentan. Alguna duda, algún supuesto que nazca, con gusto se los aclaramos en el área de consultas, en razón a las preguntas fiscales, laborales y de seguridad social. Y bueno, si ustedes gustan, se les pueden brindar informes a los números que ya les indicamos. Y bueno, hasta aquí al parecer no hubo alguna duda. Estoy visualizando la transmisión directa del grupo de la hora PAF y ya no hubo más dudas. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, un gusto conversar una hora al respecto de algún tema en específico. Es siempre un placer estar brindándoles aquí esta charla y estar retroalimentándome también, porque en ocasiones con gusto lo hacemos. No sé si ya sea todo. Bueno, pues ya lo es. Se despide su servidor Juan José Inestrejo, colaborador de la casa editorial y con la revista PAF también. Que tengan una excelente tarde y buen provecho para aquellos que van a ingerir sus alimentos.